Bueno, continuando entonces con la presentación del tema, vemos acá entonces que estamos hablando de las conjunciones y las interjecciones. Les hablaba de los adverbios de tiempo, modo y lugar. Cuando el de tiempo hablamos de hoy, es cómo está la persona, bien, mal. Entonces también cuando hablamos de lugar es de tiempo, de mañana, tarde. Acá los tenemos el ejemplo de lugares cerca, lejos, enfrente, detrás. Ahí vemos pues los ejemplos. Fuera, aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo. Esos son los adverbios de lugar. Los de tiempo es antes, después, luego, despacio, deprisa, mañana, ayer, entre otros. Y los de modo, si está bien, mal, apenas, así, casi, como, despacio, aprisa, muévase. Entonces esos son adverbios de modo. Entonces esos son conceptos que debemos de tener pues como claros en cuanto a para poder formar oraciones que tienen que tener en cuenta ese tipo de palabras, de conjunciones, de adjetivos, de sustantivos y todo eso. Y teniendo en cuenta que es una oración, que una oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Entonces no podemos decir cabeza duele, ¿cierto? Porque la oración debe estar compuesta por un sujeto, tiene que tener un verbo, tiene que tener un complemento, para poder así quedar una oración con sentido completo. Esto lo debemos de tener en cuenta en el momento que vamos a hacer trabajar el tema de redacción, de párrafos. Hay que manejar muy bien en la redacción ese tipo de conectores. Entonces esos conectores están las preposiciones, que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Esos son conceptos, como les digo, que ya los debemos de saber. Entonces estos son conocimientos básicos. Ahora vamos a entrar con el tipo de palabras. Tenemos unas palabras que se llaman parónimos. La palabra lo dice, parecidas, que se parecen a otra en su pronunciación o en su forma de escribirse. Y pueden diferenciarse, se parecen por una tilde o por una palabra, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, acechar. La vemos con C y la vemos con S, pero miro que se parecen cuando las pronuncio. ¿Por qué? Porque suenan muy parecido. Es igual decir acechar con C o acechar con S. Está canto y canto. Entonces a veces cuando no usamos buena la ortografía a veces nos falla cuando no tenemos conceptos claros con respecto a este tema de palabras parónimas, y tenemos las homónimas, las holónimas. Entonces la holonimia es una noción semántica que se opone a la meronimia. La meronimia aquí dice que del mismo modo en que se oponen del todo y la parte. Por ejemplo, el holónimo de bicicleta es el sillín, es decir, la parte más pequeña de la bicicleta es la holonimia. Entonces si vamos a hablar, por decir algo, de un vehículo, entonces decimos que la cabrilla, que el clós, que cambios, que frenos, estamos hablando de el holónimo, es lo que estoy diciendo, cabrilla, sillín, clós, todo lo que compone el automóvil, mientras que la meronimia habla prácticamente de todo en la parte global, o sea, es simplemente que está dentro del campo semántico. El mero es simplemente el total de una palabra. Vamos acá para que me entiendan más. Por ejemplo, pájaro es holónimo, y ruiseñor, gorrión, verderón hacen parte de la clase de pájaros. Entonces ahí estamos hablando del merónimo. El holo es el todo y el merónimo es las pequeñas partes. Por eso hablamos de holo holístico, viene de holístico, del todo. Y meronimia viene del mero, o sea, la pequeña parte que contiene la palabra. Vamos acá otro ejemplo. La flor
Esa parte de la flor es un holónimo, porque es el todo. Y el merónimo, entonces hablaríamos que es una margarita, una gladiola, una rosa, una petunia, una orquídea, etcétera, ¿cierto? Ahí vemos el de barco, el del perro. El perro puede ser un perro chinche, un puder, un frespuder, perdón. Mientras el holónimo es el todo y el merónimo es la pequeña parte que corresponde al todo. Esos son conceptos básicos que es importante que los tengamos en cuenta. Acá entonces estoy hablando del resumen, hiperonimia versus hiponimia. Entonces, teniendo en cuenta que la hiperonimia son palabras cuyo significado pues es el extenso, el todo. En forma general es referirse a un concepto por lo que incluye sus significados a otros conceptos más específicos. Por ejemplo, animal es hiperónimo de perro, gato, lechuza, caballo. Y el hiponimio o los hipónimos es el contrario, que son palabras que tienen significados más cortos, es la parte más específicas. Entonces esto quiere decir que es un concepto más amplio. Por ejemplo, perro, gato, pez son hipónimos del animal. Muy parecido a la holonimia y a la meronimia. Acá tenemos el ejemplo de de holonimia y de meronimia. Y acá vemos que hiperonimia e hiponimia son diferentes. Hiper es la pequeña, es el todo también. Y hipo es la pequeña parte, dice lo más acotado. Lo que tengo acá con negrilla es precisamente a lo que se refiere, lo más extenso, es decir, lo global. Y el hipónimo, lo más acotado. Acá vemos pues que es la forma específica que se refiere uno en cuanto a la palabra se refiere. Vamos entonces con otro concepto de la gramática que tiene que ver con cómo se escribe correctamente. Acá con estos conceptos que vimos anteriormente es a fin de que podamos nosotros utilizar bien los artículos, los sustantivos, los adjetivos y demás, cuando no, para que no hagamos redundancia en el momento. Entonces, un ejemplo para que no caigamos pues como en ese error. Son conceptos importantes para que pues tengamos en cuenta. Miramos entonces cómo se escribe correctamente. Cuando tenemos que hablar, para hablar de correctamente, es cuando tenemos que aplicar pues las tildes, cuando va en mayúscula, cuando va un punto seguido, cuando va una coma, todos esos conceptos. Aunque si no les puedo negar que eso se adquiere es en el ejercicio de la lectura. Cuando uno lee va adquiriendo pues esa habilidad de poder hacer buena acentuación, de poder identificar cada una de las palabras, si llevan o no acento, qué tipo de palabra es, si aguda, grave, esdrújula, y esos conceptos también los debemos de repasar para así tener una buena manera de utilizar esa acentuación y tener una buena ortografía. Entonces lo básico para escribir correctamente tenemos que tener en acá sinónimos y antónimos. ¿Cuáles son los sinónimos? Son las que son palabras diferentes pero que tienen un mismo significado o parecido, ¿cierto? Por decir delgado, flaco, gordo, grueso, obeso. Entonces es como eso. Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí y que significan lo opuesto. Entonces es alto, el contrario es bajo, gordo, delgado. Estos son conceptos pues que ya los tenemos muy claros, me imagino yo. Vamos a mirar lo que son las homófonas, que se pronuncian exactamente igual que otra, pero que se escriben de una manera muy diferente
y tienen un distinto significado. A veces nosotros decimos vino, vamos a escribir usted vino y escribió ese vino con B. Entonces mire que ese con B tiene un significado totalmente diferente a cuando lo escribimos con V. Entonces muchas veces cambiamos el sentido de la información cuando no tenemos una buena ortografía. Entonces aquí les hago el ejemplo hola. A veces saludamos, escribimos hola y lo hacemos sin H cuando realmente debe ser con H, porque un hola sin H tiene que ver con una ola de marea de agua, ¿cierto? Y son palabras homófonas. Por ahí escribían ahora en el grupal que gracias, y ese gracias con S dice mucho, pues cuando nosotros no tenemos una buena ortografía sabemos que gracias va con C. Entonces vamos a profundizar. ¿Qué dudas tienen por ahora para entrar a hablar del párrafo y cómo se constituye? Igual ustedes tienen la consulta para ver cómo les va con esto.